Me interesé en el manuscrito tras ver la investigación de Alexei Kungurov, quien tenía conferencias sobre San Petersburgo inundado. En una de ellas mencionó el manuscrito Voynich, la similitud de sus letras con el ruso e incluso leyó el nombre de una planta. Sin embargo, el nombre tenía una letra extra que, según la ley de Charomutilla, podía ser un signo duro en medio de la palabra. Después de eso, me propuse entenderlo, y al final encontré la clave para la traducción. Esto es lo que descubrí. El manuscrito de Voynich es un códice ilustrado, escrito en la primera mitad del siglo XV por un autor, idioma y alfabeto desconocidos. Sin embargo, yo daté este libro entre los siglos XVI y XVI-XVII. A continuación habrá información sobre esto. El libro lleva el nombre del anticuario Vilfredo Voynich, también conocido como Mijail Leonardovich Voynich, quien lo adquirió en 1912. En 1961, el librero Hans Kraus adquirió el manuscrito a la heredera de Edel Voynich por $24.500. En 1969 lo donó a la Biblioteca Beinecke de Libros Raros de Yale, donde sigue resguardado. En la actualidad, el manuscrito ha sido estudiado intensamente por aficionados y profesionales del criptoanálisis, incluyendo criptoanalistas británicos y estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no se ha podido descifrar ninguna parte del manuscrito. Una serie de fracasos convirtió el manuscrito en un objeto famoso dentro de la criptología. Hasta el día de hoy existen muchas suposiciones sobre el contenido, el propósito y la autoría del manuscrito. Según algunas suposiciones, está escrita en un idioma artificial desconocido o en uno de los idiomas europeos cifrado con un método desconocido. Yo determiné que el idioma del manuscrito es Ocharomutni ruso, donde vocales y consonantes se sustituyen por otras parecidas y el texto se lee con sílabas invertidas. La traducción se logró gracias al libro Los verbos de los sabios rusos. Aunque no incluía una transcripción del manuscrito de Voynich, sí ofrecía un ejercicio para mejorar la comprensión del texto Ocharomutni. En el capítulo ¿Qué se esconde en tu nombre?, se analizó el significado de las iniciales de Alexander Sergeyevich Pushkin. El autor sugería descifrar tu apellido, nombre, patronímico familiar y de políticos importantes siguiendo este ejemplo. Yo practicaba principalmente en eso. Tengo una educación superior técnica, soy ingeniero electricista y también tengo formación adicional como director, actor, editor de video, guionista y músico. Quizá este conjunto de profesiones me ayudó a descifrar el manuscrito, ya que el propio manuscrito tiene cierta melodía. Esta melodía, según las leyes de la dirección, tiene una introducción. Al final, la última palabra revela todo el texto, aunque antes parece carecer de sentido. Por ejemplo, veamos una página. Veamos la página con la quinta flor. ¿Qué leemos aquí en el misterioso texto? Dejando de discutir sobre demonios desdichados, esclavizando luchadores, perdiendo el orgullo de razones antiguas y de buena vecindad, el pueblo quedó en ridículo. Si lo piensas, se puede parafrasear. Al dejar de luchar contra los monstruos oscuros, el pueblo cometió un error fatal. Sin embargo, en ese texto se nota el trazo del autor. Este es uno de los métodos para buscar al autor del manuscrito entre la literatura conocida y disponible para nosotros. Pero mi formación en ingeniería me ayudó. Al traducir el esquema de un motor de avión, página 126. Leamos. Un tipo sencillo de dispositivos de combustible de paletas del tipo de hidrógeno de pistón rápido, manifestado mediante el suministro de topes de pistón del eje de las paletas hacia el lado derecho del arrancador. Es decir, cuando esto fue escrito, los aviones ya volaban a toda velocidad y además usando hidrógeno. Tengo conocimiento especial en la industria aeronáutica. Como ingeniero, me fue más fácil reconocer palabras como pistón, arrancador y hélice en el texto que a un lingüista, quien no esperaría estos términos en un texto medieval. Como autoevaluación de la traducción, utilicé elementos químicos. Por ejemplo, la traducción me dio cáliz de agua. Al buscar en internet esa frase, vi un nombre similar, coloide de agua. De esta manera, confirmé que la traducción era correcta. Para dedicarse a la charomutía no es necesario estudiar muchos idiomas, basta con ser un niño de corazón. Ser niño no significa ser ingenuo, ser niño significa ir más allá de los límites permitidos, salir de las reglas y las leyes. Es decir, estar en el con constantemente y entonces el universo te va a derramar cualquier información que te sea útil.
El con son las reglas divinas, superiores a las humanas. La ley son normas humanas, fuera de los límites del con. Lo único común en todos los tipos de escritura eslava es la composición silábica. Runas, trazos y cortes, eslavo antiguo y sánscrito. Todas estas formas del idioma ruso son silábicas. Aquí tienes un ejemplo de trazos y cortes, así como de runas rusas. La escritura silábica supera a la alfabética por sus mayores combinaciones y asociaciones de sonidos. Cada casta rusa tenía su propio esquema de forma de escritura, pero las sílabas eran las mismas. El idioma charomutni se manifiesta no solo en fuentes escritas, sino también en la arquitectura y el bordado. Puedes leer el mensaje usando la tabla del historiador Gennady Stanislavovich Grinevich. Entonces, el manuscrito de Voynich está escrito con símbolos que se parecen a las letras rusas. A veces no es necesario decodificar. En el primer dibujo, la palabra es prostoraj. La primera letra suele leerse como PR, aunque también puede ser solo P u otra consonante sustituta. En el segundo dibujo, la palabra es escobano. El primer símbolo se lee como dos letras, pero principalmente como una consonante sustituible. En el tercer dibujo se resalta Porodas Goborov, donde la P se pronuncia solo como P sin añadir R. El ruso es un idioma silábico, por lo que para formar sílabas deben alternarse vocales y consonantes en una palabra. Por eso, las letras que en el manuscrito se parecen a vocales serán vocales y las que se parecen a consonantes serán consonantes. Esto solo pasará en el 80% de los casos. A veces, una vocal se convierte en consonante para mantener la alternancia entre vocales y consonantes en la palabra. Básicamente, traducir el manuscrito es como resolver un crucigrama, donde ves la cantidad de letras en la palabra, supones que las vocales se alternarán con las consonantes y hay algunas consonantes fijas en las que te basas para adivinar la palabra. Ejemplo del manuscrito de Voynich, hoja 3, segunda flor. Motivo de los dioses. Tu imagen siempre está llena del amanecer del conocimiento sobre el vicio, de paradojas nacidas de la blasfemia. Su comportamiento es como si estuviera encadenado en los espacios de pie, o acaso justifican accidentalmente a sus enemigos, ciñendo demonios en el infierno de los ayunos y actuando como bandidos. Primer párrafo, primer dibujo. La raza de las conspiraciones envolvió a los antiguos antepasados para llevar ferozmente una guerra sangrienta por la obediencia a la ley más simple, para mantenerse como un muro de la alegría de Dios. Parece que ya lo traducimos, pero aún falta decodificar todo. Este texto tiene dos niveles más de lectura. Primero, elimina los espacios innecesarios y agrégalos donde falten, y también reemplazar las vocales y consonantes usando un método intuitivo. Luego, hay que regresar al texto original y desde el final dividirlo en sílabas, y además modificar vocales y consonantes donde sea necesario y ponerlas al revés. Aquí tienes un ejemplo de un fragmento de Ruslan y Lyudmila. A quien el destino le da el corazón de una doncella será amado, enojarse con el universo es tonto y pecaminoso. La segunda lectura, con el reemplazo de vocales y con espacios, a quien el destino ha encontrado y cuyo corazón está destinado, a quien el destino no nota, encontrará y cuyo corazón ha nacido, ese será amado, a pesar del universo. Noé se enoja, todo es tonto y pecaminoso, hundirse es el único mal del universo, nos enoja todo lo tonto y pecaminoso. Para la tercera lectura, volvemos al original, lo dividimos en sílabas y luego lo leemos al revés, donde la combinación de dos consonantes debe insertarse en la vocal. Para la tercera lectura, volvemos al original y las sílabas de las consonantes se insertan en la vocal. Nuestros héroes pasan media hora intentando convencer a la doncella del linaje de los zorros. Después, aquí desde la nota Hasud se dirá se echa vide y, pero namirile no yubodi sumuko. O sea, confundirte mientras está acostada, embrujarte y embarazarse para abortar. Pueden ver un análisis más detallado en el video Ver para Todos. Pushkin escribió el manuscrito Voynich. El enlace está bajo el video, así se hace el segundo nivel de lectura en el manuscrito Voynich. En el ejemplo anterior, la tercera hoja, la segunda flor. Tome capturas de pantalla y las seguiremos directamente. En los espacios está encadenado Nechano. ¿Cómo? ¿De pie ante ustedes?
El símbolo SH aquí se lee como ST, de pie ante usted. Sus, es decir, veragové, esto es NERRE, que se lee como R, esto es OPO, ya SVAP, ya SV. Esto se lee como P. BESOV, el símbolo ST a veces se lee como ES o SCH, y este 8 se lee como B. El símbolo 8 en muchos casos se lee como V, pero también puede convertirse en otra consonante. A veces se convierte en B. Punto de venta STOF, esto es una N, en raras ocasiones se lee como P, las comunes se leen como D y O, este 8 como bandidear, aquí vemos la raíz band. Luego sigue una mezcla de letras, según la ley de Charomutia se pueden intercambiar. SCH, aquí se lee este 8 como V, aquí como B y aquí como V. Por separado, D y N se reemplazan, en su lugar se convierte en U, SCH se convierte en vocal, el trazo se convierte en una letra según la regla de alternancia de vocal y consonante. Bueno, es complicado, sí, Gustav. Esto aquí es como ST y la I y la V, si están en medio, se convierten en cualquier vocal. Aquí se convirtió en la letra A. La clave de sol como símbolo adicional puede ser vocal, consonante o incluso una coma, dependiendo del segundo nivel de lectura. El símbolo adicional puede ser un punto o la letra O si está al principio de la palabra. Si está en medio, se convierte en cualquier vocal, O, A, U, I y así sucesivamente. Al traducir al ruso común es importante colocar correctamente los puntos y las comas, ya que en descifrados posteriores, las comas y los puntos también pueden convertirse en letras adicionales. Por eso, a veces no pongo signos de puntuación en las traducciones. Los idiomas extranjeros no tienen charomut, aunque el latín a veces fue parcialmente charomutizado. ¿De qué trata el manuscrito de Voynich? El manuscrito habla de épocas antiguas cuando la gente cazaba vampiros. Ellos son criaturas malignas, demonios y creo que también extraterrestres. Un día, los ancestros consideraron injusto eso y pensaron que todos merecen existir. Así se escribió el manuscrito de Voynich y se creó la Guardia Nocturna. Aún así, los antiguos eslovacos destruían demonios fuera del acuerdo. El acuerdo fue redactado para 3 partes, para los humanos, para los vampiros y para una tercera parte que supervisaba, pero como vemos ahora, no se habla de ningún acuerdo. Por eso los vampiros, llamémoslos así por su forma humana de alimentarse, tomaron el poder, destruyeron a la parte supervisora junto con su versión del acuerdo, así como el acuerdo de la parte humana. Así, se olvidaron los acuerdos y los vampiros quedaron como únicos gobernantes. Así, el manuscrito de Voynich es la lección del último defensor de la verdad con una copia de ese acuerdo. En los años 90 se desclasificó información sobre extraterrestres del espacio. En ese tiempo, Yuri Petukhov publicó Galaxia 1-2 mostrando dibujos de extraterrestres de archivos desclasificados. Combiné estos dibujos con los dibujos de plantas del manuscrito y me di cuenta de que coincidían. ¿Por qué los hicieron como plantas? Creo que por varias razones. Si hubieran representado vampiros extraterrestres, podrían haber destruido ese libro y no habría llegado hasta nuestros días. Pero así, en una forma oculta y a través de los siglos, podemos saber lo que sucedía en aquellos tiempos. Aquí está representada la cabeza de este supuesto extraterrestre, corazones, estas aristas. Qué guapo, ¿verdad? Antropófago, cabeza blindada, de 5 patas. De 5 patas también, bioandroide, RUS. Bigotes, como si fueran estos bigotes. Cabecita. Y esta cabecita, ¿qué tanto se parece a esta cabecita? Es difícil decirlo, pero así están representadas las mandíbulas. Mandíbulas, cuellito de Bantus. Este es el cuellito de Bantus. Probablemente lo identificaron por partes. Quizá para los contemporáneos, familiarizados con estos seres, la comparación con plantas alienígenas era comprensible. Hipnogumanoide, Garpnoyajiki, qué bellezas vivían, ¿verdad? Todos los que se emocionan con la Edad Media, con espadas, con elfos, pero con seres como estos, no querrían vivir lado a lado.
Aquí está marcada la cabecita, la lengüita, al parecer. Aquí uno de cabeza peluda, un aracnogumanoide. El ojo está marcado, los hombros de alguna manera, las garras. El idioma charomudni en otras fuentes. Como ejemplo de charomudni en fuentes antiguas, presento el disco de Festos que los historiadores atribuyen a la cultura minoica. La primera lectura de la espiral de la red habla con sus propios vientos. La crisis juega, al perder la fuerza de las palabras en la respuesta, morirán, los muertos morirán. Ha salido un bulto de pus en la garganta, quítalo o se inflamará después. Segunda lectura del misterio. Corta el yugo, el ladrón ladra con sus ramas en respuesta, el eje del cauce de los ríos de pérdidas, y morirán las medidas de tus runas. Crecen montañas, el vientre de la planta, arráncalo, o después se inflamará la gente. Tercera lectura. Amitoru con regalos, Amitoru con una tirada buscando a Vélez. Rayos para ti, tú y Rago, busco más allá del río con mis aldeas de Rod, la fe de los boloquíes canosos. Rago es el segundo nombre de Vélez. Otro ejemplo de texto encantado, encontrar vida en la pérdida, vivir así, solo mírate a ti mismo, y donde no encuentres pereza, escupe en la ingle hasta que descubras la mentira por los siglos de los siglos. Como vemos, los animales giran la cabeza hacia atrás e intentan escupir en la ingle. Encontré esta imagen en un grupo de WeContacte. En el grupo se decía que esto es un ejemplo de escritura anterior a Cirilo y Mefodio. Otro ejemplo es el códice Arayonzi, escrito en los siglos XVI y XVII como el manuscrito de Voynich. Aunque el texto está en ruso charomutni, ningún investigador ha agrupado el códice Arayonzi y el manuscrito de Voynich como una sola lengua. Y de hecho, yo daté el manuscrito de Voynich por la palabra Verstanie en los siglos XVI y XVII, cuando esta palabra se usaba como una parcela de tierra para los cosacos por su servicio. Además, las troneras de golondrina en una de las páginas del manuscrito corresponden a las troneras de golondrina en Transilvania. En el castillo del conde Drácula se escribió el códice Arajontzi. Aquí tienes una traducción breve del códice. Hay que contar al revés, ignorando la posición de las imágenes de arriba hacia abajo. Página 11. El sol nos mostrará los mundos. El océano es peligroso para jugar con nuestro sol. La grisura del sueño y la inmundicia hay que borrar. La patria la llama a protegerla, camina por el arco iris del cosmos, la suelta en el pasto y encontrará el océano. Página 12. El canon de las palabras apaga el ojo y trae oscuridad. La traducción sigue incompleta. Imagen 2. Debajo de la imagen, abajo del jinete, el señor con acción bienaventurada guía al burro tonto. De alguna manera extraña, el burrito que lleva al jinete hacia Dios del códice de los Arajonzi está relacionado con el burro de la interpretación del poema de Pushkin Mañana de invierno, donde el autor, teniendo un burrito dorado, bendice la casa a lo lejos. El propio códice de los Arajonzi recuerda a un himno bogomilo, escrito por seguidores de un movimiento religioso ideológico de carácter místico gnóstico, popular en los Balcanes durante la Alta Edad Media. Esto es del siglo XI al XV para rituales. El poema de Pushkin, Mañana de invierno. Helada y sol, un día maravilloso, aún duermes, mi encantadora amiga, es hora, despierta, abre tus ojos, sal al encuentro de la aurora del norte, aparece como la estrella del norte, y así continúa. Descifremos este texto en ruso encantado. Ilusión y sueño, sombra milagrosa, como un muro, buscando tú, duermes, labor sagrada, la montaña de bellezas abolió la captura, cerrando sus miradas secretas, de espaldas, sembrando veneno ardiente, luz, paraíso del norte, manifiéstate, reemplázanos, las hendiduras aúllan, y el cielo se enfureció con la luna, niebla, Satanás ciega como delirio, pero yo veo una mancha a través de las nubes y la tinta oscura del firmamento. Teniendo un burrito dorado a lo lejos, la casa se santigua. La decodificación de Pushkin solo se entiende en parte. Luz, paraíso del norte, manifiéstate, reemplázanos, hendiduras aúllan y el cielo se enfureció con la luna. Aquí se habla de los postes ancestrales, cercas, altins, que se enterraban en la tierra. Cuando no hay postes, las hendiduras metafóricamente aúllan por la ausencia de los postes. Teniendo un burrito dorado a lo lejos, la casa se santigua. Conexión con el códice de Rajonzi.
Así que el cifrado del texto no es un capricho, es muy importante para la paz en la Tierra y su estabilidad. En pocas palabras, la estabilidad es que cada quien cumple su propósito sin invadir áreas ajenas, y mucho menos manda ahí. Para eso se crearon las castas. El campesino, al que por destino le corresponde arar la tierra, debe ararla, pero de ninguna manera debe gobernar el Estado. No es como si cualquier cocinera pudiera convertirse en presidenta. El Vitiaz, aunque hábil, no tiene que ser campesino. Lo mismo se aplica al conocimiento. Los libros antiguos tenían cubiertas de hierro con bisagras y cerraduras para que nadie ajeno o tonto pudiera acceder al conocimiento prohibido. Ahora eso no se entiende para qué. La información está abierta para todos en Internet y disponible para cualquiera. Sin embargo, la información puede hacer daño. No necesitamos ir lejos. Tomemos YouTube como ejemplo. Un espectador ingenuo leyó un libro de física nuclear y grabó un video donde pasa media hora explicando que no entendió nada, se burla del autor y hace bromas. Y hay muchos comentaristas y blogueros así. El caso es que los comentarios serios y las propuestas sobre física nuclear de una persona inteligente se pierden entre todo ese ruido y como que se borran. Pero si el libro estuviera bajo llave y el acceso solo fuera para personas serias y entendidas en el tema, entonces sería mucho más útil. Lo mismo ocurre con el manuscrito de Voynich. Hasta que hallé la clave del texto cifrado, solo lo hojeaban. Al abrir el candado, comenzaron a llover comentarios furiosos e insultos. Pueden comprobarlo ustedes mismos, revisen los comentarios debajo de mis videos. Si formara parte de la casta científica moderna, tras debates podría publicar mi teoría en círculos científicos, sin problemas, difundir la traducción de inmediato entre las masas. Este cifrado protegió el texto de una casta especializada contra personas ignorantes, manipuladas por quienes tienen intereses propios sobre la humanidad. El cifrado permitió que este conocimiento se preservara en esos libros. Hoy en día está de moda opinar sobre la forma de la Tierra, dividiéndose entre quienes creen que es esférica y los terraplanistas. No quise limitarme a esos marcos y creé mi propio sistema de construcción del mundo y del planeta Tierra. En mi opinión, la Tierra consiste en dos hemisferios enrollados en forma de corazón, y el punto donde se tocan, parecido a un agujero negro, absorbe la materia, lo que causa el efecto de movimiento circular del planeta. En realidad, la materia del planeta simplemente pasa junto al Sol, pero el planeta no gira. Abajo está el mapa de Oranteus Finius, supuse que está cifrado. Frente a nosotros en el mapa está el bufón con sus detalles, y nosotros, en el papel de rey, debemos conectar correctamente todo lo que se nos ha presentado. Yo lo conecté así. Pueden existir otras combinaciones. Es interesante que este sistema terrestre tiene un eje que buscaba Adolfo Hitler. Además del eje, el sistema supone un motor, probablemente de corriente continua, ya que en el dibujo se muestra un sistema magnético de dos polos, rojo y verde, como en un imán. Este motor quizás sea la Tierra. El corazón es único porque su lado izquierdo tiene polo positivo afuera y negativo adentro, y el derecho es al contrario. De esta manera se justifica la pseudorrotación de la Tierra, ya que el hemisferio derecho y el izquierdo están enrollados, uno hacia afuera a la izquierda y el otro hacia adentro a la derecha. Este flujo de energía espacial crea un vórtice. Un vórtice así hace que el eje se mueva. La Luna tiene un conjunto opuesto de ejes magnéticos, por eso siempre nos muestra solo un lado. No puede ser de otra manera, ya que su campo magnético la mantiene solo en esa posición. El Sol tiene una forma redonda y también un conjunto de polos opuesto al de la Luna. El eje en sí posiblemente es mecánico o inmaterial, pero funciona según las leyes de la mecánica. Por eso, para simplificar, tomé un modelo mecánico de la Tierra. La parte del eje que está orientada hacia la Luna tiene una rosca hacia la derecha y la otra parte del eje que va de la Tierra al Sol tiene una rosca hacia la izquierda. En esencia, el símbolo de la esvástica muestra la dirección de rotación del Sol según la mecánica celeste. Por lo tanto, la esvástica inversa es lunar. Esto explica la existencia de dos esvásticas. Y ahora, en la esvástica invertida de Hitler, se observa su objetivo principal: regresar al pasado cambiando la parte principal. En lugar del Sol, hacer que la Luna sea la principal. Sin embargo,
Esto es imposible, ya que hay un solo eje y la rotación de ambos cuerpos es la misma, a menos que el eje se divida en dos partes, una lunar y otra solar por separado. Resulta que la construcción de la Tierra prevé el regreso al pasado y la corrección de errores que podrían causar peligro en el futuro. Entonces, si existe tal mecanismo, debe haber una persona o un dios que pueda controlar la Tierra y salvar a la población de cataclismos, desgracias, muertes violentas y así sucesivamente. Pero, a juzgar por los acontecimientos actuales, el mecanismo está vacío, nadie lo controla, nadie nos protege de las desgracias. Por eso se vuelve difícil creer en la existencia de Dios. Pero este sistema explica la cuestión teológica. ¿Cómo puede Dios vigilarlo todo y saberlo todo? ¿Cómo puede saber dónde está cada hormiga? Si imaginamos que la Tierra tiene terminaciones nerviosas conectadas al casco de Dios, quien junto al mecanismo del eje monitorea los problemas y puede retroceder el tiempo si es necesario, el modelo ya no parece tan fantástico. Se requiere una persona especial, casi un dios, capaz de resolver varias tareas a la vez, como un zar. Y aquí volvemos de nuevo a la carta del loco. El misterio es por qué en vez de un rostro aparece la carta del planeta. El planeta expone sus problemas y Dios, como zar, debe decidir qué hacer. Y este trabajo es sin días de descanso. El efecto Mandela probablemente no se deba al colisionador, sino a un mal manejo del eje terrestre. Muchos desean volver al pasado, y si ese lugar está mal vigilado, entonces una persona con intereses mercantiles podría infiltrarse ahí. Si hablamos de Shambhala, es lógico que los monjes tibetanos aprendan artes marciales para proteger el eje de la Tierra. Volvamos al esquema. Como cualquier motor en la Tierra, puede fallar, por ejemplo, detenerse. Ya no hay manual para encenderlo de nuevo. ¿Y entonces qué hacemos? Supongo que las runas boreanas pueden ayudarnos con esto. Tomemos la primera runa, camino, muestra 3 niveles. En el centro está el rombo, tierra, arriba la luna, abajo el sol. La segunda runa es protección. No tiene ni el sol ni la luna en su representación, pero sí tiene 2 ejes cruzados. Estos son los ejes de los planetas según el esquema, y esta runa es como un primer plano de aquello a lo que hay que prestar atención. Elementos interesantes: desaceleración, aceleración, hielo, fuego. En estos esquemas se muestra en qué secuencia se debe activar el eje. En ambos elementos están representadas esvásticas que muestran la dirección de rotación del Sol y la Luna. Según la profecía del Volshv, en Las palabras de los sabios rusos, en el planeta, el conocimiento revelado sobre el idioma, la conciencia y la luz traerá paz y comprensión universal, sin guerras. Esto sucederá por el aumento de personas que viven según la ley de la conciencia. El Volshv no duda de que esto sucederá, ya que sus predicciones anteriores ya se han cumplido. Solo queda esperar un poco más, pero aprovechar el tiempo para aprender y enseñar, así esos tiempos llegarán antes.